Buenos días, ¿estamos todos listos para iniciar? Vicky, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, Bien. muchas gracias por este espacio tan espectacular que estamos aquí hoy organizando para todos los que nos acompañan. A ti, Vicky, muchas gracias. Buen día, Vicky. Buen Gracias. día, Ricardo. Hola, René, Hola ¿cómo René, estás? ¿Qué ha ¿cómo habido? estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Todo muy muchísimas bien, gracias. gracias. Aquí viendo, pues tenemos un grupo muy interesante de participantes para este conversatorio que pues obviamente tiene tanta relevancia hoy en el comercio internacional. Bueno, si estamos todos listos, tenemos ya 45 conectados, hay cerca de 120 personas registradas, pero respetando el horario a darle inicio a esto. Ok, bueno, buenos días a todos. En nombre de la Cámara Colomboamericana, en nombre de Araujo Ibarra y en nombre del Puerto de Barranquilla, les damos a ustedes la más cordial bienvenida para este conversatorio que hemos organizado precisamente por el tema que hoy es una gran interrogante que tenemos en el mundo y que está afectando todo el comercio internacional. Y se trata de la escasez de los contenedores y hacia dónde vamos esta crisis internacional que nos espera para el 2022. Hemos tenido en esta oportunidad invitados especiales, como les comenté, Araujo Barra, el puerto de Barranquilla, y vamos a tocar unos temas muy importantes, que son la introducción al ámbito global, las repercusiones en Colombia y la región Caribe, los cuestionamientos y las perspectivas para el 2022. No podemos realizar esto sin nuestro puerto, que es el puerto de Barranquilla, precisamente por lo que es un puerto de contenedores y queremos escuchar también de su presidente estos cuestionamientos, interrogantes y qué esperaría él dentro de estas perspectivas para el 2022. Entonces, quiero hacer la presentación de ambos. Eh, Me permito entonces proceder con Ricardo López, quien es el vicepresidente y socio de Araujo Ibarra, abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Administrativo, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en consultoría jurídica especializada. Se ha desempeñado como consultor para el sector privado y gubernamental en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es socio y vicepresidente y dirige el área de litigios de Araujo Ibarra Consultores Internacionales. Bienvenido, Ricardo. Y también Muchas es gracias. un placer presentarles a ustedes a René Puche, quien es el presidente del Puerto de Barranquilla. Es administrador de empresas de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, con un MBA de la misma institución y estudios de alta gerencia en Harvard Business School. Cuenta también con 25 años de experiencia en el sector logístico, donde ocupó o ha ocupado importantes cargos en empresas como Yara International, donde trabajó 19 años, iniciando con la dirección comercial y logística en Barranquilla. Fue vicepresidente de logística y suministros para Abocol y desde el 2013 es el presidente del puerto de Barranquilla. Entonces, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados. Un agradecimiento especial a MAFE, a todo el equipo que ha venido con esta convocatoria y pues compartiendo la información y la organización de todo este conversatorio. Y pues también les agradecemos que cualquier inquietud que tengan pueden hacerlas a través del chat. Estaremos MAFE y el equipo pendientes de cualquier inquietud para podérsela comentar a nuestros dos invitados especiales. Entonces, no siendo más, Ricardo, tienes la palabra y después le damos la palabra entonces a René. Bienvenidos. Bueno, Vicky, buenos días y René, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Cham Barranquilla. Yo voy a hacer como una introducción a este contexto global, ¿cierto? De qué venía en el comercio mundial antes de la pandemia, qué pasó con la pandemia, cuál ha sido el comportamiento del comercio,
hablar un poquito de lo que ha generado esta crisis que se llama la escasez de contenedores y dar al final pues como una introducción a lo que viene, ¿no? A lo que viene en el mundo del comercio internacional. Eso sería básicamente. Entonces voy a compartir con ustedes una corta presentación. ¿La están viendo? Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál era el contexto no pandemia? O sea, digamos, ¿qué estaba pasando a nivel internacional? Pues lo primero es que estábamos en una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ustedes vieron pues, las noticias en el sentido de que bajo el gobierno de Trump se colocaron una serie de aranceles a varios productos de la China. Esta situación se colocaron unos aranceles del 25% en varios casos. Hubo también un ataque contra las importaciones de acero provenientes de la China por motivos de seguridad nacional, fueron los que invocó el presidente Trump. La China estableció aranceles para algunos productos norteamericanos. Entonces, esa situación implicó que antes de la pandemia la China hubiera bajado sus exportaciones hacia los Estados Unidos en 88 billones de dólares. Con motivo de esa baja de exportaciones de la China, pues hubo 30 países que incrementaron sus exportaciones hacia los Estados Unidos en 80.5 billones. Entonces, lo que dejó de exportar la China, pues fue aprovechado por otros países de la región, como Vietnam, por ejemplo. En América Latina, pues ahí ha estado muy activo México, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, en cierta medida, pues han sido unos de los países más beneficiados en la región por esa baja de exportaciones de la China hacia Estados Unidos que se presentó con motivo de esa guerra de carácter comercial. Pero veamos un poquito cuál es el contexto del comercio en Colombia de 1991 a la fecha, pues para darnos cuenta de que el país no ha cambiado mucho, ha decrecido en materia de exportaciones, digamos, frente al promedio mundial. Entonces, miren, en 1991 la participación de Colombia en el comercio mundial era del 4 por mil. Hoy la participación es 2 por mil, es decir, hemos disminuido nuestra participación en el comercio mundial de una manera muy importante. Es un fenómeno que no tiene que ver nada con la pandemia. Las exportaciones per cápita en el mundo, digamos, Colombia participaba en 1991 en un 60% de las exportaciones per cápita en el mundo. Hoy, nuestras exportaciones per cápita en el mundo, las per cápita están en el 27%. Entonces hemos bajado respecto del mundo vertiginosamente en materia de exportaciones per cápita. Ya les voy a mostrar aquí un slide que tiene las exportaciones per cápita de los países de la OCDE y vemos cómo Colombia pues tiene un porcentaje per cápita muy bajito de exportaciones. Entre el 91 y hoy, y en realidad desde la época de la colonia prácticamente, pues los principales productos de exportación de Colombia siguen siendo los mismos. No hemos hecho una diversificación profunda de exportaciones. Nosotros seguimos en el 91, nuestros principales productos eran el petróleo, el oro, el café, el ferroníquel, los bananos y las flores, y hoy la participación de estos productos en nuestras exportaciones sigue siendo prácticamente la misma. Estos productos siguen siendo el componente principal de nuestras exportaciones. Nosotros entre petróleo y carbón exportamos el 50% del total de nuestras exportaciones. Ahí sigue el oro, el café pues ya ha ido muy bien afortunadamente estos días, pero en realidad no hemos hecho una diversificación importante. Nosotros ahora como somos miembros de la OCDE, pues pertenecemos a ese club de países ricos, pero entonces cuando comparamos nuestro per cápita exportador, vemos que tenemos una bajísima participación, somos el país que menor per cápita exportador tiene,
a nivel general de exportaciones y a nivel de manufacturas, pues es en realidad una tristeza. Entonces, miren, el per cápita de las exportaciones mundiales es de $2.444, ese es el promedio. Y de manufacturas, el promedio mundial está en $1.899. Por el contrario, los países de la OCDE tienen un per cápita exportador de $8.104 y en manufacturas de $6.587. Entonces vemos cómo los países de la OCDE tienen pues varias veces más per cápita exportador y per cápita exportador de manufacturas que el promedio mundial. Los Países Bajos, por ejemplo, tienen un per cápita exportador de $41.615 y en manufacturas de $29.815. Países como Estonia, por dar un ejemplo, tienen un per cápita exportador de $12.672 y en manufacturas de $9.855. Chile, que también pertenece a la OCDE, tiene $3.648 de exportaciones per cápita y en manufacturas $1.693 de exportaciones per cápita. Turquía, $2.051 de exportaciones per cápita y $1.746 de per cápita exportaciones en manufactura. Por su parte, Colombia tenía antes de la pandemia $820 de exportaciones per cápita y en manufacturas únicamente $230. Entonces, estamos absolutamente rezagados en exportaciones per cápita y sobre todo en manufacturas, pues que son aquellas que generan un crecimiento industrial, una transferencia de tecnología, una especialización del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, antes de la pandemia estábamos muy mal. Ahora, con motivo de la pandemia, pues estábamos en $600 de exportaciones per cápita a nivel mundial. Pero digamos, no contemos con este tema porque esperamos que sea un tema de coyuntura y un tema de pasajero, pero sí tenemos que tener claro que tenemos que trabajar y enfilar nuestras baterías para aumentar ese per cápita exportación y para trabajar en cómo incrementar nuestras manufacturas. De acuerdo con el informe de internacionalización que se acaba de presentar, digamos, nosotros no tenemos un encadenamiento productivo. De nuestras exportaciones únicamente participamos con valor agregado extranjero en un 10%, lo cual es una participación realmente baja y en eso pues hay que trabajar tremendamente. Países como México tienen una participación del 40% de encadenamiento productivo en sus exportaciones. Vemos pues que todos los tigres asiáticos como Tailandia, Corea, etcétera, pues tienen una participación muy importante de componente extranjero y de encadenamiento de la cadena de valor en sus exportaciones. Entonces, estamos bastante rezagados. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado con el comportamiento del comercio mundial durante la pandemia? Entonces, miren este tema tan interesante. Entonces, tomado del informe de la Organización Mundial del Comercio, vemos que el cero es la media, digamos, es el comportamiento normal del comercio mundial. Aquí tenemos que en azul oscuro está el movimiento del comercio de mercancías en términos de valor y en el azul claro está el movimiento del comercio de mercancías en volúmenes. Entonces, digamos que a raíz del COVID, que lógicamente inicia en el 2020, hubo una caída en términos de volumen del comercio de mercancías del 12%, muy por debajo de los pronósticos iniciales, en donde se decía por parte en algunas estadísticas, por ejemplo, que iba a haber una caída del 35%, pero en términos de volumen finalmente la caída fue del 12%. Y en términos de valor, en donde pues lógicamente hay unos movimientos más abruptos, digámoslo así, que en términos de volúmenes, en razón sobre todo a las materias primas, commodities, al movimiento del petróleo, etcétera.
entonces hay una caída del 21%. Sin embargo, podemos ver que a partir del primer trimestre del 2020 se comienza a recuperar ese comercio tanto en términos de valor como en términos de volumen. Entonces, digamos, hubo un rebrote impresionante generado, digamos, por el hecho de pues que ya gran parte de la población mundial se comenzó a vacunar, por el hecho de que hubo una serie de subsidios por parte de los países desarrollados y por parte de los países en vía de desarrollo y los países menos adelantados que de alguna manera generaron un beneficio para los consumidores que se tradujo lógicamente en un aumento y en una recuperación del comercio. Entonces, en términos de valor, con motivo del COVID-19 caímos un 21%, en términos de volumen solamente un 12%. Si uno compara esta crisis con la crisis financiera que se presentó entre el 2008 y el 2009, pues vemos que en esa época, en términos de volumen, hubo una caída del 9.9%, en términos de valor del 33%. Entonces, en términos de valor, esa crisis fue mayor que la crisis provocada por el COVID-19, pues hasta la fecha. Y en términos de volúmenes, pues fue menor la caída que se presentó en la crisis financiera del 2008 y del 2009 que la caída provocada por el COVID, que fue del 12%. Por otra parte, en esa crisis financiera del 2008 y del 2009, pues hubo una recuperación, pero en U, mientras que aquí, con motivo de la crisis del COVID-19, se está presentando una recuperación en V. O sea que es una recuperación realmente rápida. Ha habido un rebrote impresionante en los aumentos de comercio y digamos ya para el segundo trimestre del 2021, el valor de las exportaciones ya superaba el volumen, perdón, ya superaba el volumen de comercio que se tenía al año 2019. Entonces, estamos en una subida del comercio en términos de volumen y en términos de valor. Lógicamente no sabemos ahora con este nuevo rebrote que se ha presentado del COVID qué pueda pasar. Entonces, a pesar de que ha habido un aumento vertiginoso, seguimos en una situación de incertidumbre completa porque no sabemos cómo van a reaccionar los países ni cuál va a ser el comportamiento futuro de la pandemia. Pero digamos, sí se muestra un interés y una resiliencia impresionante por parte de empresarios y por parte de los consumidores y de todos los actores de la cadena, en el sentido de que hay un interés muy importante en mantener los flujos de comercio. Aquí hay en el último informe de la Organización Mundial del Comercio, pues nos está mostrando los pronósticos y digamos cuál ha sido la tendencia del comercio desde el 2015 en adelante. Esa línea verde punteada muestra esa tendencia del comercio, en donde el índice al 2015 es igual a 100. Entonces, ahí se muestra, digamos, un incremento permanente, sostenido como tendencia del comercio. Vemos reflejado en la gráfica pues hasta el año 2022. En la línea azul vemos cuál fue el volumen de comercio de mercancías real. Entonces ahí vemos la caída estrepitosa del comercio con motivo del COVID, pero también vemos esa recuperación que se ha presentado. Entonces, hay en las líneas punteadas azules, está el pronóstico previo. Entonces se pensaba por parte de los expertos que iba a haber sí una recuperación del comercio, pero menor a la que se ha presentado efectivamente. Y por lo tanto, el pronóstico actual es que al segundo trimestre del 2022 vamos a recuperar la tendencia de crecimiento del comercio mundial.
Ese es lo que se tiene previsto por parte de la Organización Mundial del Comercio. Esperemos que esto no tenga un revés con motivo de las nuevas variantes del virus que se están presentando a nivel mundial. ¿Cómo está Colombia? Entonces, si nosotros vemos, esta gráfica muestra el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial en el azul oscuro. Colombia aparece aquí en la línea verde y la Alianza del Pacífico en la línea azul clara. Entonces, en términos de valor, las exportaciones colombianas han estado por debajo del promedio de las exportaciones en la Alianza Pacífico y por debajo del comportamiento de las exportaciones a nivel mundial. Entonces, en un índice de 100, Colombia ha estado en el 78.5, la Alianza del Pacífico en el 91.6 y el mundo en 92.5. Entonces, en términos de valor, hemos estado, repito, por debajo de los índices del comercio mundial y de la Alianza Pacífico. En materia de volumen, no nos ha ido tan mal, porque en materia de volumen, Colombia, digamos, está en un índice sobre 100 en 97.8 puntos, el mundo llegó a 95 puntos y la Alianza del Pacífico a 96.2 puntos. Ahí, lógicamente, se muestra el rebote del crecimiento a nivel mundial, porque, digamos, en la OMC, en el informe, pues no se ha analizado qué ha pasado con el mejoramiento del comercio en Colombia y en la Alianza Pacífico. Pero, lógicamente, el país y la alianza, pues seguirá una tendencia similar al comportamiento del comercio mundial. En materia de exportaciones colombianas, si nosotros vemos esta gráfica que nos muestra el movimiento en millones de dólares y en número de toneladas, pues vemos que el país, a partir del 2014, ha tenido una baja sensible en términos de valor. En materia de exportaciones, hubo algo de recuperación entre el 2016 y el 2018, pero no superamos los 42.000 millones de dólares de exportaciones. Al 2019 estábamos en unos 39.000 millones de dólares y llegamos al 2020 a 31.000 millones de dólares, o sea, una caída estrepitosa en el volumen de exportaciones. Nosotros en el 2012 llegamos a 60.000 millones de dólares de exportación. Entonces, hemos caído durante este periodo de tiempo casi que un 50% en términos de valor. En términos de volumen, pues ha habido un crecimiento y un decrecimiento pues menos abrupto. Nosotros al 2020 exportamos en términos de volumen 115.529 toneladas. Entonces, lógicamente, esa diferencia entre el volumen y el valor se debe a que nosotros, como lo mencionamos anteriormente, pues seguimos exportando fundamentalmente materias primas y exportando pues petróleo y carbón, que son productos sujetos a una inestabilidad en materia de precios impresionante. Para dar un ejemplo, ayer estaba hablando con uno de los mayores exportadores de carbón de Colombia y me decía que la tonelada hoy se está vendiendo a $200 y hace un año se estaba vendiendo a $34. Entonces verán ustedes cómo es el movimiento en materia de precios en los productos que nosotros exportamos. Ahora miremos un poquito en específico el tema de la crisis de los contenedores. Pues el 80% de los bienes de consumo en el mundo se transportan por vía marítima. Y de ese 80%, el 60% se transporta en contenedores. ¿Me están escuchando, perdón? Ricardo, esa te fue la voz por unos segundos. Ok, ¿en la gráfica anterior o en esta? En esta. Ah, bueno, entonces les decía que esta gráfica muestra varios índices
en materia de incremento de fletes, y vemos que cómo en todos ellos aparece pues un incremento sustancial de fletes de la China hacia los Estados Unidos. Este incremento de fletes ha golpeado especialmente a las regiones en vía de desarrollo, pues porque los consumidores y los empresarios no pueden afrontar ese aumento impresionante en materia de fletes, porque pues, sus productos son de poco valor agregado. América del Sur pues se ha visto bastante afectado y este incremento de fletes pues ha ido más rápido que el aumento de otros costos que tienen que ver con la producción y con el manejo logístico de las mercancías. Perdónenme un segundo que ahora esto no me está dejando. Okay. ¿Qué factores? Hay muchos, han tenido que ver con este incremento vertiginoso de los fletes. Pues primero que ha habido un poco espacio disponible para transportar productos de un continente a otro, porque digamos a raíz de la pandemia muchos contenedores se quedaron atrapados, por decirlo de alguna manera, en América y en Europa. Y hubo una recuperación más rápida en materia de producción en la China, debido a que como ellos comenzaron con un pico bastante alto de la pandemia al comienzo y fueron, pues digamos, ese país fue donde se presentó, donde inició la pandemia, entonces tuvieron una recuperación más rápida, iniciaron sus procesos productivos casi que a niveles normales antes que la producción en los demás países, pero como no había contenedores ahí, pues se presentó una represión muy importante del tráfico comercial. Adicionalmente, se presentaron interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. China tuvo recientemente una temporada muy fuerte de tifones, entonces por esos problemas climáticos pues tuvo interrupciones en el tráfico marítimo y además pues unido a esta temporada de tifones pues tiene que aplicar medidas de control muy estricta producto del COVID-19. China tiene 8 de los puertos más importantes en el movimiento de contenedores a nivel mundial y por lo tanto cualquier interrupción de fluidez en el tráfico marítimo en la China pues repercute absolutamente en el resto del mundo. Esto ha acarreado lógicamente congestión de barcos para desembarque y para embarque de mercancía, tanto en la China, pues igualmente en América se ve eso. También tenemos que con motivo de la pandemia, pues varias empresas y fábricas de la China y la India trabajaron, digamos, a la mitad de su capacidad, tratando de controlarle los rebrotes del virus. Entonces, lógicamente, esto ha provocado a nivel mundial unos retrasos impresionantes en la entrega de las mercancías. Las empresas han disparado sus órdenes de pedido para satisfacer una demanda que se ha disparado enormemente porque los consumidores están solicitando bienes. Las empresas quieren mantener inventarios ante un posible rebote del virus y además porque hay una incertidumbre en lo que pueda pasar con las cadenas de suministro, también a raíz de la guerra de Estados Unidos y la China. Se presenta una falta de conductores de camiones y de operarios en América. Se ha atribuido a que ese fenómeno ocurrió debido a los altos subsidios que el gobierno americano ha estado entregando a la población y parece que con base en esos subsidios la gente quiere vivir sin trabajar y entonces esto ha generado una falta de oferta de empleo, a pesar de que la demanda es muy alta. Aquí encuentran ustedes una gráfica elaborada por el último informe de la UNCTAD, en la cual vemos cuál es la relación entre el comercio marítimo y el PIB entre el 2006 y el 2021. Y de esta gráfica yo solamente quiero llamar la atención en que el PIB
a raíz de la pandemia ha tenido una caída de unos 3.6 puntos, el PIB mundial, y el tráfico marítimo ha tenido una caída de 3.8 puntos aproximadamente. En la crisis del 2008 y del 2009, el PIB tuvo una caída de 1.34%, mientras que el tráfico marítimo tuvo una caída del 4.5%. Entonces, vemos que la caída del tráfico marítimo en la crisis del 2008-2009 fue superior a la caída del PIB, mientras que la caída del tráfico marítimo al inicio de la pandemia fue casi que similar a la caída del PIB mundial. En materia de recuperación, al 2021 vemos que el PIB se ha recuperado unos 5.2% a nivel mundial, mientras que el tráfico marítimo en un 4.2%. La UNTAD ha hecho un trabajo bien interesante en el sentido de estimar qué efectos tiene esta alza en los fletes marítimos, en los precios de importación de los productos y en los precios de consumo. Y entonces ellos lo que han previsto es que esta alza de fletes impacta mayormente a los países que se llaman pequeños estados insulares en desarrollo. O sea, los países pequeños, hay 58 países en el mundo que están en esta situación. Entonces, esa alza de los fletes tiene un impacto en los precios de importación del 24.2% para estos países. Para los países menos adelantados tiene un impacto del 8.7%. Para los países menos adelantados, sin litoral, o sea, sin salida al mar, tiene un impacto menor del 3.2%. Y para el promedio mundial tienen un impacto del 10.6%. Por otra parte, el análisis establece que en materia de precios de consumo, el impacto promedio mundial es del 1.5%. Y para aquellos pequeños estados insulares en desarrollo es muy fuerte, del 7.5%, para los países menos adelantados del 2.2%, y para los menos adelantados sin litoral solamente el 0.6%. Este ejercicio que ha hecho la UNTAD se ha basado tomando el aumento del 243% del índice de transporte de contenedores de exportación de China que se registró entre agosto del 2020 y agosto del 2021. Y esta simulación parte de la base de que los fletes se mantendrán en este nivel durante septiembre del 2021 y diciembre del 2023. Y los demás factores van a permanecer, digamos, sin ningún movimiento importante. Esa es la proyección que se tiene. Entonces, va a haber un impacto muy fuerte en materia de los precios de importación, que todos ya estamos sufriendo ese fenómeno, y a nivel de los precios de consumo, pues el impacto será del 1.5% mundial, esto partiendo de la base de que todos los que participan en la cadena de suministro de alguna manera van a amortiguar esa subida de los precios de importación, de manera que al consumidor le va a llegar un impacto menor que el de los precios de importación. Entonces aquí se están afectando productores, distribuidores, retailers, mayoristas, operarios de la cadena logística, etc. Hay una afectación en todos esos participantes de la cadena, de manera que el impacto para el consumidor es importante, pero es menor. ¿Qué alternativas de solución está dando la CEPAL para esta situación? Pues se dice que debe haber una implementación de reformas para facilitar el comercio. Señala que se deben digitalizar los procesos comerciales, que se debe mejorar la rastreabilidad y seguimiento de contenedores en el comercio marítimo
y se debe reforzar la participación de las autoridades nacionales, su capacidad de investigación, su capacidad de control para evitar prácticas abusivas por parte de los transportistas y de las navieras. Y ya para finalizar, me tomo solamente un minuto en qué nos espera. Entonces, digamos, si de alguna manera se lograra controlar la pandemia por los aumentos de vacunación y por las investigaciones que se están adelantando, pues el mundo va a continuar entre una guerra impresionante entre la China y Estados Unidos. Ya como ustedes pudieron ver, el presidente Biden introdujo una orden ejecutiva ahorita en febrero del 2021 que llama las cadenas de suministro resilientes, en donde solicita implementar estrategias de continuidad comercial y gestión de riesgos en la cadena de suministro con sus socios regionales. Solicita diversificar esas cadenas de suministro desde una perspectiva geográfica, es decir, tratar de depender mucho menos de la China, y que haya un equilibrio entre el apuntalamiento del nearshoring y el onshoring, es decir, que haya un nearshoring importante, pero que también haya un incremento de la producción en Estados Unidos y haya una mayor integración de la cadena de valor al interior de los Estados Unidos. Esta situación, pues lógicamente implica de alguna manera disminuir las cadenas globales de valor, el just in time fundamentalmente, por las cadenas cercanas de valor. De manera que la fabricación se haga todo ese proceso de encadenamiento en mercados locales y regionales. Si la primera globalización buscaba bajos costos, esta segunda lo que busca es cercanía al consumidor. Ya se habla de redundancia de inventarios, ya hay varias empresas, por ejemplo, europeas que están trabajando fuertemente en mantener inventarios, lo que era digamos, un sinónimo de falta de eficiencia hace muy pocos años. Ahora se está trabajando ya en el just in case. De acuerdo con unas encuestas que realizó McKinsey, el 87% de las empresas desean diversificar las cadenas de suministro y depender menos de lugares remotos y buscan regionalizarse. De acuerdo con el BID, el nearshoring podría traer 40 billones de dólares a Latinoamérica y en eso jugarían un papel importante la Alianza del Pacífico. Va a mantenerse un repunte importante en el comercio electrónico transfronterizo. Se considera que dentro de pocos años este comercio representará el 33% del comercio mundial. La agricultura seguirá jugando un papel muy importante. El comercio agroalimentario en el mundo se ha duplicado en los últimos 25 años, lo que es una cifra muy importante y aquí puede haber una oportunidad muy interesante para el país. Y seguimos trabajando en una agenda de sostenibilidad. La energía ya no será transportable porque estamos trabajando ya en energías eólica, en energía solar, en nuevos productos para la transición energética como el hidrógeno. Va a haber un aumento en el consumo de la electricidad en el mundo, pero se supone que esta electricidad es a partir de fuentes no convencionales y esa seguirá siendo, digamos, como la brújula que va a mover los negocios del comercio internacional a nivel mundial. Bueno, no me extiendo más para darle la palabra a mi compañero de panel. Muchísimas gracias por su atención. Ricardo, muchísimas gracias. Muy interesante toda esta actualización que nos has dado y realmente es un tema interesante cómo se ha venido moviendo todo el comercio internacional a raíz de todo el tema pues de la afectación de la pandemia y cómo tuvimos que reenfocar o toda la crisis que también nos está afectando para poder reenfocar y dirigir los negocios hacia qué punto o a dónde vamos. Un punto que tocaste ahora fue lo del tema del nearshoring, precisamente de las grandes ventajas que nosotros estamos viendo en la ciudad de Barranquilla, es que ya tenemos varias empresas que estamos viendo llegar en el nearshoring, estaban en China, se están reubicando aquí y por tanto son unas grandes oportunidades que serán puestos como ejemplos en algunos de los comentarios que la misma Embajada de Estados Unidos ha estado ya promoviendo.
Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a René Puche. René, muchas gracias. Y pues estamos listos para escucharte bien sobre todo las grandes ventajas que tiene Barranquilla por estar en este costado de nuestro mar. Bueno, Vicky, muchas gracias. Ricardo, buen día. Me da mucho placer estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación. No tengo una presentación como tal. He decidido más bien hablar un poco, aunque es bastante, es muy difícil decir algo nuevo. Me parece que la charla de Ricardo estuvo muy bien preparada, cubrió muchísimos puntos que son obviamente de muchísimo interés y que reflejan gran parte de la realidad que estamos pasando hoy en día. Yo quisiera hablar un poco sobre irme un poco al pasado para entender de dónde venimos y después enfocarme un poco, digamos, casi que específicamente en Barranquilla, porque pienso que tenemos oportunidades interesantes que me parece que podemos abordar ahora en este momento. Empezando, tenemos que acordarnos lo que era la situación del peso y el dólar en la primera década del 2000, cuando teníamos un dólar que estaba rondando entre los 1.700 y los 1.800. Cuando veníamos de una devaluación similar a la que tenemos hoy en día, un poco menor, llegamos a estar a los 1.800, casi 3.000 pesos antes del año 2000. Y Colombia digamos, una de las fortalezas que tenía inclusive Barranquilla por el gran potencial y por las zonas francas que teníamos. Se hacía mucha maquila en Barranquilla o en Colombia. Se producía mucho porque teníamos mano de obra barata porque un peso devaluado con respecto a nuestro aliado estratégico principal, que era Estados Unidos. Sin embargo, cuando se revalúa el peso en la primera década del 2000, duró muchísimo tiempo a niveles muy fuertes, como les digo, niveles de 1.700, 1.800, lo que hizo que nuestra fuerza laboral se convirtiera en una fuerza laboral bastante costosa, perdiendo competitividad la industria colombiana en el mercado internacional, y eso hizo que se nos olvidara exportar por un gran número de años, casi hasta el 2014, que fue cuando vino la devaluación nuevamente del peso, que pasó otra vez de 1.700, empezaba a rondar los 2.800, los 3.000 y empezó a subir como tenemos ahora que estamos a los 4.000 pesos. En ese momento, con la caída del peso, vino también de la mano de la caída del precio del petróleo. Y Ecopetrol, teniendo en cuenta que nuestras exportaciones eran primordialmente minero-energéticas, hubo una crisis económica porque Ecopetrol, que era una empresa que pasó de aportarle 23 billones de pesos al país, empezó a costarle al país. El costo promedio de Ecopetrol estaba, si mal no recuerdo, alrededor de los 25, 26 dólares y el dólar llegó a estar a 8, 7 dólares. Entonces, eso fue un problema muy grande y a raíz de ese momento empezó el gobierno a incentivar la exportación de productos diferentes a energéticos, inclusive productos perecederos, que son productos agrícolas, como lo mencionaba Ricardo, que es uno de los fundamentos que yo también considero que es una gran oportunidad hacia el futuro. Sin embargo, las economías se demoran varios años en recuperarse y no es lo mismo exportar un galón de petróleo que exportar una tonelada de uchuvas. O sea, los contextos son completamente diferentes, los precios son completamente diferentes y la sostenibilidad en el tiempo y el impacto que tiene que tener en el tiempo también son completamente diferentes. Por eso, esa economía se demora en recuperarse más o menos unos 4 o 5 años al momento que estamos hoy en día, que afortunadamente pues, los precios del petróleo son diferentes. Eso le da un colchón al país para sobrevivir esto que estamos pasando. Entonces, lo pongo un poco en contexto porque eso al mismo tiempo se representa una gran oportunidad para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Veníamos en una franca recuperación a niveles de contenedores. Nosotros tenemos que ligar, por alguna razón, el movimiento de contenedores en el país está muy ligado al IPC. Si el país crece en el 6%, si tomamos las estadísticas, más o menos el movimiento de contenedores también crece más o menos en ese mismo nivel. Entonces, eso nos da a nosotros como una pauta de qué es lo que va a suceder. Viene la pandemia y empieza toda esta reorganización y resulta que en un informe que se volvió a en el 2019, se hablaba de que la expansión en el comercio marítimo internacional era más o menos del 3.4% anual, ¿verdad? Entre lo que era el 2014 y el 2019. Sin embargo, y se hablaba de que el transporte es más que todo graneles, contenedores y energía y gas, más que todo, o gas más que todo.
Sin embargo, en ese mismo informe ya se alertaba sobre el rol que estaba jugando China en ese comercio internacional, porque en el 2018 ya China representaba la cuarta parte del comercio internacional mundial. Ese es un tema que tenemos que tener en mente porque eso causa gran parte de lo que está sucediendo en este momento. O sea, que en otras palabras, China era casi que la fábrica del mundo. Era donde se producían los mayores consumos de productos que se consumían en el mundo. Y eso verdaderamente que genera un impacto porque ahora, con la pandemia, con todo lo que está sucediendo, eso tiene un bloqueo importante. Por otra parte, hablábamos brevemente del tema de los precios de la energía. China pasó el año pasado, cuando empieza todo el tema de la pandemia, China pasó a ser exportador, uno de los mayores exportadores de carbón coque. El carbón coque es el carbón que se utiliza para la producción de acero en la industria siderúrgica. Y pasó de ser exportador de coque a importador de coque con base en unas decisiones que tomaron por cumplimientos medioambientales en algunas minas en China. Eso crea una revolución completa donde dispara los precios del acero por la producción, porque no es lo mismo producir con coque doméstico que tener que importar coque desde Colombia, desde diferentes países hacia China. Y adicionalmente a eso viene el tema comercial entre Estados Unidos y China. Entonces todo eso va inflando una burbuja que se empezó a generar inclusive antes de la pandemia. Y eso tiene un impacto muy grande en lo que está sucediendo en este momento. Si dejamos China a un lado, porque vienen los problemas en China con la falta de, no consiguen personal también para los puertos. El puerto de Shanghái tenía un line-up por encima de 45 días y son los puertos más grandes del mundo. Adicionalmente viene Estados Unidos, como mencionaba Ricardo en su conferencia, en su charla, a raíz de la generación de esos subsidios para el desempleo, la gente decidió que le salía mucho más barato y era mejor negocio quedarse en su casa que salir a trabajar. Entonces, tiene un impacto, no se consiguen meseros, no se consigue gente de seguridad y obviamente no se consiguen conductores de los camiones. Razón por la cual se crea un bloqueo sin precedentes, un cuello de botella sin precedentes en varios puertos importantes de Estados Unidos, como son el puerto de Los Ángeles, que es el puerto que mayor comercio tiene entre Estados Unidos y entre China y Estados Unidos. Eso genera un caos logístico. Y eso empieza como lo vimos en la charla, a disparar los fletes de contenedores que pasaron de estar un flete, por decir algo, Shanghái, Buenaventura, llegó a estar alrededor de los $300. Hoy en día está por encima de 20,000. Y los buques que costaban anteriormente 50, 40 mil dólares diarios, hoy están costando 160 mil dólares diarios. Entonces todo eso empieza a tener un impacto en esta revolución. Y adicionalmente, hay que también tener en cuenta que hubo una reorganización entre las diferentes navieras mundiales, las más grandes, Maersk, Mediterranean Shipping, Hapag-Lloyd, Hamburg-Süd, llegaron y empezaron a controlar un poco la oferta de espacios en sus buques, lo cual empezó a generar también el crecimiento, el impacto en el precio de los contenedores, en el costo de los fletes. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, ¿volveremos a ver los fletes que vimos o que teníamos hace un par de años? Mi respuesta es no. Yo no creo que eso vuelva a suceder porque además tampoco es saludable. No es saludable tener unos fletes tan baratos porque eso al final de cuentas pone mucho estrés sobre las líneas navieras que mueven gran parte del comercio mundial. No creo que se vayan a mantener en los niveles que están ahora, pero tampoco creo que vayan a llegar a los niveles anteriores. Todo esto, a nosotros como Colombia, ¿qué nos impacta? Hoy en día, nuestro comercio exterior, más o menos un 18% de los productos que ingresan al país vienen de China. Por lo tanto, es un poco limitado el impacto. Nuestro aliado comercial sigue siendo indiscutiblemente Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos, sino la costa este de Estados Unidos. Nueva York, Filadelfia, Savannah, Florida, todos esos puertos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el impacto ahí es mucho menor de lo que es el impacto asiático o el impacto inclusive de Europa. Entonces, no es que estemos blindados, sí hemos visto un incremento, sí ha habido una razonable escasez de contenedores, pero nada que haya impactado. Nosotros como puertos
también estamos jugando un papel importante porque nos hemos enfocado, por lo menos en el puerto de Barranquilla, en devolver los contenedores lo más rápido que podamos a las navieras. ¿Cómo hacemos eso? Prestando servicios de valor agregado dentro del terminal. Llega un contenedor de un importador, nos ponemos en comunicación con el importador, le preguntamos que nos dé información acerca de su carga para ver si es posible nosotros descargar, vaciar el contenedor dentro del puerto, vaciar, sacar el producto, almacenarlo en una bodega para que el contenedor quede libre y la naviera lo pueda utilizar para otro cliente que va a exportar. Eso para nosotros es muy importante porque eso mejora la rotación del inventario de los contenedores, mejora la eficiencia del puerto y evita una escasez de contenedores. Sobre todo porque en Barranquilla tenemos que tener esto es muy importante y muy claro porque es la única ciudad del país que tiene empresas que han sido creadas prácticamente para servir el comercio internacional. Tenemos empresas importantes que todos conocemos como Tecnoglass, como Sempertex, como Compañía Envasadora, como Canon, para nombrar algunas, cuya facturación es primordialmente moneda extranjera. Entonces, para nosotros es muy importante que como ellos, que sus mayores exportaciones son al mercado americano, la disponibilidad de contenedores es supremamente importante. Entonces, nosotros estamos trabajando siempre de la mano con eso. Todo este caos, ¿qué representa para nosotros? Sin duda, una gran oportunidad para la cual Barranquilla se viene preparando bastante bien. Tenemos las mejores zonas francas del país que están ubicadas a máximo 20 kilómetros de los puertos. Tenemos y se sigue trabajando en un alto nivel de bilingüismo que hoy en día es casi más importante que ser profesional. Una persona que habla inglés consigue un trabajo mucho más fácil, me atrevería a decir yo, que cualquier persona que tenga una carrera y que no habla inglés. Pero bueno, digamos esa parte. Y la otra parte que se viene trabajando muy bien, creo que Vicky lo mencionaba brevemente, es la parte de que el nearshoring. No perdamos de vista el nearshoring porque esa es una oportunidad importantísima para nosotros como barranquilleros. Porque lo que se está trabajando es que productos que hoy en día o que hasta hoy se vienen produciendo en Asia o se vienen produciendo lejos de Estados Unidos, se vengan a ser producidos en Barranquilla. Se ha hecho una labor importantísima con la AmCham, con Pro Barranquilla, con la embajada de Estados Unidos para incentivar precisamente a empresas de Estados Unidos que se vengan a producir en Barranquilla. Obviamente tenemos nuevamente un dólar muy fuerte, un peso débil que conviene en el tema de la competitividad y eso nos ayuda a nosotros también para mejorar precisamente nuestra capacidad. Y por eso hemos visto cómo se ha venido manejando el tema económico en Barranquilla. No es gratis que Barranquilla hoy en día sea de las ciudades con sus mejores rendimientos económicos, lo mejor dinamismo económico que tiene el país con un desempleo verdaderamente bajo. Entonces, no quiero obviamente pecar por positivo, tiendo a ser positivo de por sí, pero sí me parece que tenemos enfrente a nosotros una gran oportunidad porque nosotros podemos, obviamente, guardar las proporciones porque somos muy pequeños, podemos reemplazar mucha parte de lo que se produce hoy en China, que se comercializa en este lado del mundo, para nosotros poderlo producir aquí en Barranquilla. Vicky, eso es lo que quería compartir. Prefiero más bien dejar un espacio por si me quieren o por si nos quieren hacer algunas preguntas o algo, pero que prefería hacer una charla para poder incentivar al diálogo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad a ti, Ricardo, muchas gracias, me encanta compartir con ustedes y bueno, les dejo el micrófono abierto para que me cuenten. Gracias, René. Ricardo, creo que tienes alguna pregunta, ¿cierto? No sé, Vicky, ¿que yo haga una pregunta o me tienen una pregunta? No, tú haces una pregunta. Yo hago una pregunta, no, pues muy interesante el planteamiento de René. Lógicamente, si nosotros desde el interior vemos con muy buenos ojos ese repunte que ha tenido Barranquilla en todo sentido, ¿no? En su infraestructura como ciudad. Es una cosa, pues de hecho, yo el pasado mañana me voy al Congreso Mundial de Abogados que se hace en Barranquilla y probablemente va a venir el rey, que ese es un congreso importantísimo. A ese congreso, yo estuve en Madrid hace unos años con Martín en ese congreso, y ese congreso reúne a más de 5.000 abogados del mundo entero. O sea, es un evento importantísimo. Lógicamente nadie quiere ver tantos abogados reunidos,
pero eso es una muestra, digamos, del desarrollo de Barranquilla. O sea, que un congreso tan importante a nivel mundial escoja a Barranquilla para ese evento, pues, es bastante diciente del progreso que han tenido ustedes. Ayer estaba leyendo un informe que sacó el Ministerio de Transporte de Colombia sobre el movimiento del transporte y lógicamente posiciona a Barranquilla como el de mayor crecimiento a nivel portuario, el movimiento de graneles y el movimiento de carga general y el movimiento importante en temas de petróleo y de gas. Pues a pesar de que lógicamente Cartagena es muy fuerte en temas de petróleo y gas, pues por la refinería, pero Barranquilla está bastante bien rankeada en temas portuarios. Mi pregunta es para René, ¿qué temas considera en el que se puede trabajar por parte del gobierno nacional para no perder esas oportunidades? Porque ustedes a nivel regional están trabajando muy bien. El gobierno nacional hace un esfuerzo importante, pero a veces ve que falta una mayor actividad y un mayor dinamismo y responder más rápido a la necesidad actual. Entonces, tú que estás manejando el puerto y que ves, digamos, los hechos de primera mano, ¿qué consideras que se pudiera hacer a nivel del gobierno nacional para mejorar aún más las posibilidades que ustedes tienen? Yo pienso, Ricardo, y esa es una muy buena pregunta. Yo me tomaría en serio lo que tú comentaste sobre la agricultura. Yo pienso que la agricultura no solamente es un gran generador de empleo, sino que además es lo más sostenible que nosotros tenemos. Te doy algunos datos. Nosotros tenemos en el puerto, a raíz de todo eso que hablamos de 2014 y 2015, cuando se empieza a incentivar la exportación de productos perecederos, nosotros construimos una bodega dentro del terminal, que es la única dentro de un terminal portuario en Colombia, que es un centro de almacenamiento y distribución de productos congelados y refrigerados. Tenemos 1.900 posiciones a menos 25 grados de temperatura en Barranquilla y tenemos 700 posiciones entre 0 y 8 grados, dependiendo de lo que se necesite. ¿Por qué hicimos eso? Porque vimos un potencial de exportación de productos perecederos. Y imagínate tú lo que nos pasó el año pasado. Hubo un problema en la Florida, que le cayó una plaga a la naranja. Y hoy en día, gracias a la bodega que nosotros tenemos, que es certificada por la USDA, hoy en día entran naranjas colombianas al mercado de la Florida en Estados Unidos. El año pasado se exportaron más de 400 contenedores de naranjas. Y así se han ido identificando una serie de oportunidades con aguacates, con arándanos, con limón Tahití, flores inclusive que están pasando por la bodega. Y yo pienso que eso es muy sostenible. Adicionalmente a eso, me he encontrado con algo sorprendente y es la cantidad de emprendimientos que hay en Colombia a raíz de toda esta generación. Hay una generación de gente joven con unos dinamismos verdaderamente increíbles. He tenido la oportunidad de ser mentor de algunas de estos emprendedores y es increíble la cantidad de productos que se está exportando de Colombia. Lo que pasa es que el impacto es realmente poco porque es que miércoles tengo, por ejemplo, unos muchachos que hacen alfombras que son espectaculares y exportan, por decirte algo, que exporten una cifra enorme, 50 contenedores. Eso es unas cantidades de alfombras y de mochilas y cosas espectaculares, pero el impacto en la economía es muy bajo. ¿Me explico? Entonces, yo pienso que hay que seguir por esa línea. La línea agrícola me parece muy importante porque además lo mencionabas en tu charla también, la oportunidad, por ejemplo, depende, de repente, no es que no se deje exportar el banano, pero ver qué producto adicional se le puede hacer al banano para exportar chips de banano o para exportar algunas otras cosas que incrementen el valor del producto a exportar. Entonces, en conclusión, yo me iría por tres partes. Una, ¿qué más podemos hacer en Colombia? ¿Qué más le podemos hacer en Colombia a nuestros productos para que se exporten productos de valor agregado? Dos, incentivos a la agricultura con visión exportadora. Lo hemos visto en el Atlántico, que ese es uno de los caballos de batalla de la gobernadora. Y pienso que agricultura lo más cercano a los puertos posible, porque en Colombia tenemos un gran problema y el costo de transporte en el país es demasiado costoso. Y tercero, incentivar, y que lo viene haciendo ProColombia bastante bien, la exportación
o el incentivo de los emprendedores para exportar, para aprender y entender y facilitar la exportación de los productos a los diferentes países, porque esa es una línea súper compleja que mucha gente no exporta porque consideran que es complejo, digamos, el proceso. Entonces sí, una línea donde a través de, me imagino que es ProColombia, que es lo que más se me ocurre en este momento, se dé una línea de ayuda, de apoyo a los emprendedores que quieran exportar. René, gracias. Fíjate que hay un tema muy importante sobre el tema este. Tenemos aquí diseñado una ruta exportadora precisamente para estos emprendimientos que comentas, que es volverla lo más sencillo posible. O sea, ProColombia tiene una ruta muy interesante, pero nosotros aún desde AmCham recibíamos muchas inquietudes de estos emprendedores para poder conocer sobre estas maneras y líneas rápidas de poder comprender cómo es la exportación. Porque una cosa es decir, yo quiero exportar y otra es cómo llega tu producto a Estados Unidos. Entonces, los invito a que también tengan esto muy presente, porque desde AmCham también estamos apoyando para poder generar ese conocimiento básico, donde podemos dar un apoyo más para complementar todo ese gran trabajo que se hace desde ProColombia y que podemos, pues, obviamente, dar el mayor apoyo posible. De verdad. René, tenemos aquí una pregunta, una inquietud, la hace Carlos Eduardo Morón. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué puede decirnos René sobre el dragado del canal de navegación del Magdalena y el calado que tenemos hoy? Eso no te salvaba de esta, ¿eh? No, es exactamente lo que estaba pensando. Pensé que de pronto nos salvábamos. No, ¿qué te cuento? La pregunta obviamente es súper válida, además súper relevante en este momento. Mira, hay unas cosas que yo sigo bastante crítico con el tema porque pienso que indiscutiblemente, y hay que reconocerlo, al gobierno actual, como decimos vulgarmente, le tocó bailar con la más fea. ¿En qué sentido? De que si nosotros vemos el canal de acceso y lo comparamos con una carretera a la cual no se le ha hecho mantenimiento durante 40 años, una carretera que fue en algún momento de doble vía pavimentada, se convierte en una trocha tarde o temprano, en 40, en 100 o en 200 años. Eso es lo que ha venido pasando con el canal de acceso. La falta de atención del gobierno, del Estado, porque han pasado muchos gobiernos, ha sido verdaderamente importante. Entonces, llega un momento donde ya cualquier cosa que tú hagas no va a ser suficiente a menos que tomes decisiones grandes. Es como si viviendo en Barranquilla en diciembre, tú dejas tu casa con las ventanas abiertas durante 2 años y pretendes que en un día venga una persona a barrer la casa y la deje perfecta. Y sigue con las ventanas abiertas. Entonces, a pesar de que sigue sacando la arena sigue entrando. Es lo mismo que está pasando con el canal de acceso. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es, primero, que el Estado se ha vuelto un poco recurrente en su hablar de que ellos miden el desempeño del Estado por el número o el volumen de dinero, los miles de millones de pesos que han invertido. En mi juicio no es inversión, sino gasto en el dragado. Y 2, por el número de metros cúbicos que han dragado. Y no lo miden por el resultado, porque al final de cuentas no es tan relevante cuántos metros cúbicos dragas o cuánto te gastas, sino el nivel de profundidad del río, que es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. Y ahí es donde nosotros chocamos con el gobierno, porque para nosotros no es negocio que el gobierno invierta 50.000 o 100.000 o 2.000 millones de pesos, sino que mantengamos un calado operativo por encima de los 10 metros, que es lo que nosotros deberíamos tener. Entonces, digamos, estamos en esa coyuntura total. Además, cuando tenemos una entidad del Estado como Cor Magdalena que se creó hace mucho tiempo con un objetivo técnico que en realidad, desafortunadamente, no está teniendo el impacto técnico que todos quisiéramos. Entonces, en este momento, lo difícil es que nadie sabe qué es lo que está causando con el canal de acceso. Yo pienso que es la historia la que nos viene pasando cuenta de cobro. Afortunadamente, viene la APP, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue la entidad contratada por el gobierno, contrató a Royal Haskoning, que es una empresa muy seria, que conoce mucho y que presentó un estudio que queda incluido dentro de la APP, donde se incluyen nuevamente
la reparación de las obras rígidas, como es el dique direccional, perdón, y el Tajamar Occidental. Hay que ver un poco también el Tajamar Oriental, pero también hay que entender, ¿verdad? Irnos 500 kilómetros arriba, río adentro, y entender qué está sucediendo en esa parte, si hay erosión de orillas, si se está haciendo algo nuevo, porque todo ese sedimento termina cargándose en nuestra zona portuaria. Entonces, digamos, la tranquilidad que me da es que el gobierno está comprometido, lo ha demostrado, están encima del tema, pero me gustaría más poder entender o que se contrate un estudio que verdaderamente nos permita identificar y entender qué es lo que está sucediendo con el río para tomar mejores decisiones. A mi juicio, yo pienso que el canal de acceso habría que revisarlo, porque los canales de acceso normalmente se mueven con la misma dinámica del río y el canal de acceso nuestro no se ha revisado en los últimos años. Entonces, la idea sería hacer eso. Esperemos que eso suceda, pero yo nuevamente, después de todas las batallas, yo pienso que estamos ya llegando a ese nivel de conversaciones con el gobierno para que finalmente se haga el estudio y nos permita identificar qué es lo que está sucediendo y que tomen las mejores decisiones. Gracias, René. Además de que pues el río nos interesa a todos, es un tema que no es nada más de Barranquilla, sino hay que ver el beneficio que el río trae a nivel nacional la posible ampliación de lo que es el comercio internacional entrando con contenedores a través de las barcazas. Hemos estado viendo pues el avance de esto y esto puede ser muy grande a nivel nacional. De manera que el río pues sí nos afecta a todos. Barranquilla principalmente, pues estamos en el delta del río, pero pues esto nos interesa a todos. Muchas gracias. Hay otra pregunta y sería la última que tenemos por tema de tiempo. La hace, perdón, Javier Amin. Javier Amin tiene la mano levantada. Javier. Javier. Perdón, yo no escucho. ¿Javier Amin está hablando? No, Javier, puedes escribir la pregunta porque no tienes el micrófono activado, no te sale activado. No escuchamos. Bueno, Javier, si tiene alguna inquietud, por favor, entonces nos las escribe y le podemos enviar la inquietud tanto a Ricardo López, así como a René Puche, para poder que ellos nos respondan las inquietudes que se tengan. De todas maneras, pues respetando el tiempo de todos, de verdad les agradecemos muchísimo a Ricardo López por su excelente presentación. Para las personas que requieran, vamos, y con autorización de Ricardo compartimos algunos slides, Ricardo, y también René, excelente intervención de ambos, muy contentos, y lo que más nos gusta es ver también a René optimista, porque eso nos da confianza en que vamos a tener realmente el puerto finalmente con un río navegable y una entrada, un delta que es realmente, si no tenemos la boca limpia y capaz de recibir los barcos. Ayer nomás estaba yo asomada y veía cuántos barcos estaban a la espera de poder ingresar. Yo decía, esto es lo que queremos ver todo el tiempo con los barcos entrando al río. De manera que muchísimas gracias a ustedes por su participación y estaremos muy pendientes de las inquietudes que resulten y compartir con ustedes la información. Gracias a Araujo Ibarra, gracias al Puerto de Barranquilla, y pues obviamente gracias a ustedes por su participación. Vicky, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. A René, un gran compañero de charla y a todos los asistentes. Y a María Fernanda un abrazo. Gracias Gracias. Ricardo.
Gracias, René. Gracias. Gracias Ok. a ustedes. Buen día. Gracias. Feliz día. Excelente. Éxitos en el Congreso, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.